Por favor, Miguel, y ahora sí. Sí, mi estimado Roberto. El tema que se va a tratar de lo que respecta al Ministerio de Educación es uno de los sectores que el Poder Ejecutivo que cuenta con muchos regímenes laborales. Esa es la problemática que hay en el sector. Tenemos diferentes regímenes laborales, tal vez algunos colegas o acá estudiantes son docentes, directivos o auxiliares que vienen teniendo esa experiencia. Tenemos una de las principales en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, la Ley de Reforma, la 29944, que es de los docentes, la 276, que es de los administrativos, la 1057, que es el famoso CAS, que ahora hoy en día los CAS tienen contrato indeterminado, con la ley 31131. Tenemos el decreto legislativo 1024, los gerentes públicos, que actualmente también tienen participación acá dentro de la sede de la UCAL 07. Tenemos la 1153, el personal, los profesionales de la salud, que estos son aproximadamente unos 20, toda vez que esta ley se dio para las instituciones educativas ya aproximadamente hace 20 años. Tenemos la ley, la 3493, ley de auxiliar de educación de nombrados y contratados. Tenemos actualmente la ley 30328, que es la ley que establece la contratación docente. Perdón que te interrumpa, ese día en el almuerzo que te conocí dijiste que eran 5, pero en verdad son 7 leyes que sí, justamente con 7, exactamente, pero faltan más, Robertito, ¿no? Justamente el tiempo es corto, pero de todas maneras falta la ley de auxiliar de educación, la 054 del 2016. Buena. Tenemos la ley, el decreto legislativo de los practicantes también, que este año se aprobó. También tenemos practicantes acá en la jurisdicción. Siguiente, por favor. Lo que es las normas de control de asistencia, estimados, hay una norma que es el decreto legislativo del 800 del año 96. Dicha norma establece el horario de la administración pública. Imagínense, estamos hablando del año 96, que sigue vigente esa hora, porque establece el horario de 7 horas con 45 minutos. Dicha horario no establece el horario de refrigerio, es decir, está fuera del horario de refrigerio. Tenemos la 571 del 94, que establece el Ministerio de Educación. Dicha norma también fue duplicada en este año, por eso que mayormente se le conoce como RM 571 o 574. En dicho año salieron 2 normas, que es el reglamento de control de asistencia y permanencia del personal del Ministerio de Educación, no solamente de la sede, sino de todos los trabajadores que trabajan en el sector. Actualmente tenemos la resolución de Secretaría General, la 326 del Minedu del 2017. Dicha norma fue modificada con la 128. Uno de los puntos ahí de esta norma habla de los consolidados que debe remitir el director, los consolidados de docentes y auxiliares de educación en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Un ejemplo es de la 326, estimado Roberto, que establecía que 3 tardanzas del docente era falta injustificada, pero después salió derogada con la modificatoria de la 121. Y el año pasado que salió la resolución ministerial, la 123, que establece las normas de las disposiciones de los permisos, licencias, vacaciones de todo el personal docente que labora en la Ley de Reforma Magisterial. Siguiente, por favor. Nuestra misión como recursos humanos. El servicio que brindamos es la orientación de nuestros esfuerzos a lograr el bienestar. ¿Bienestar de quién? De las personas, teniendo la iniciativa de buscar las soluciones a sus necesidades, es decir, unas soluciones inmediatas. Hoy en día trabajamos a través, con el personal directivo, a través de correo institucional, a través de líneas telefónicas, que inmediatamente absolvemos las dudas, orientaciones que tiene el director. El respeto, siempre el derecho, el respeto a los demás. Otorgamos a las personas un trato digno y cordial. Desde que un administrado ingresa a la UGEL, se le brindan todas las atenciones necesarias, en el cual que se le conduce al módulo de orientación, se le brindan todas las pautas que requiere el administrado. La integridad.
todo servidor actúa con honestidad, transparencia, más que todo objetivo e imparcialidad. Lo que es necesario que cada servidor público, más que todo en la UGEL, viene ejerciendo la excelencia. Ejercemos el servicio público maximizando nuestros conocimientos, experiencia, es decir, compartimos nuestra experiencia. Quien te habla, más de 25 años en el sector, compártela esa experiencia día a día y de acuerdo a las normas que salgan, que se vayan modificando, derogando o actualizando dichas normas. Tenemos el famoso Nexus, tal vez algunos colegas que están presentes conocen el Nexus, el Ministerio de Educación, es el sistema principal, es decir, es la cabeza principal del Ministerio de Educación, donde se van a registrar todos los datos del personal docente nombrado, auxiliar de educación, administrativos, todos, de los diferentes regímenes laborales y sus condiciones, tanto resignación, permutas, destaques, encargaturas, cargos de especialista de educación que se vienen dando en este caso de AGEBRE. Tiene dos tipos de ingresos que son los nombrados. Los siguientes tipos de ingresos en el Nexus que están establecidos son los nombrados, contratados, encargados, designados, resignados, permutas, como le venía diciendo, de los diferentes regímenes laborales y que ya les mencioné algunos de los que se encuentran vigentes. Se ingresa las plazas de contrato y el cuadro de horas del personal, es decir, se ingresa las plazas vacantes que contiene la institución educativa como el cuadro de horas del personal. Las plazas eventuales no, porque las plazas eventuales son consideradas... ejemplo es una licencia sin goce o licencia con goce de remuneraciones por 30 días, en este caso. ¿Qué contiene el Nexus? Los datos del personal y datos laborales del trabajador que se van a ingresar al sistema, es decir, los datos del personal cuando ingresa a la carrera pública, el docente nombrado, una vez que se nombre, ingresa a ese sistema Nexus a la actualización. Datos, los apellidos, nombres, el cargo, la profesión, la institución que va a ser ubicada y el código de plaza. Es importante que cada docente nombrado, director encargado, es asignado a un código de plaza que se encuentra en cada institución educativa. Siguiente, por favor. Ahí está. Uno de los claros ejemplos vamos a dar es el ingreso del personal directivo. Hay dos modalidades de ingreso. Algunos que ya tienen experiencia, la modalidad de ingreso es por dos tipos. Por concurso público, que es el director postula a una plaza que el Ministerio de Educación convoca. Es un proceso, una vez que apruebe su examen, pasa a otra etapa, su evaluación de expedientes y su experiencia laboral. Mayormente, de acuerdo a la norma vigente, pueden postular los docentes, todos los docentes nombrados que se encuentran en la tercera escala magisterial hasta la séptima escala. Por encargatura. ¿Qué significa este cargo por encargatura? Es temporal. Dicha encargatura puede ser asignada al director que postule por 30 días, máximo 30 días, hasta el periodo lectivo anual, es decir, de enero a diciembre. En cuanto al director, como todo docente administrativo auxiliar que pertenece al sector de educación, tiene sus derechos, deberes, obligaciones, permisos, vacaciones y otros aspectos que se encuentran establecidos en la Ley 29944. Dicho reglamento es el 04-2013 ED. La toma de decisiones, el director. Tengamos en cuenta que el artículo 55, estimados, existe una Ley General de Educación, la 28044. ¿Qué establece dicho artículo? Que el director es responsable de la gestión administrativa, pedagógica e institucional. Un punto a aclarar ahí, estimado Roberto, es que todos los directores que postulan al cargo, asumen dicho cargo, tienen conocimiento 100% de la parte pedagógica. Pero muchas veces, ¿cuál es la falla que se produce en los conocimientos en la parte administrativa? Para eso, como UGEL, como servidor, estamos para orientar desde que el director asume el cargo, pero también concientizando a dicho personal que existen las normas. Y las normas están para aplicarse con todo el personal que labora en la institución educativa en la cual va a estar encargado o designado. El cumplimiento del reglamento interno de dicha institución educativa.
Muchas veces no se cumple ese reglamento, toda vez que pasan por alto en algunas ocasiones, que más adelante voy a dar unos ejemplos. El director, como le venía diciendo, tiene que decidir cosas prácticas en la parte administrativa con el personal que tiene cargo, tales como licencia sin goce, contratación docente. Muchas veces el director, la duda que tienen ellos, la ley establece licencia sin goce, es potestativo, diferido, denegado por necesidad de servicio, estimado Roberto. Pero ¿cuál es el detalle? La ley dice, es el titular de la entidad. ¿Quién es el titular de la entidad? Es el director de la institución educativa. No es el director del UGEL, no es el ministro de Educación, no es el presidente. Y muchas veces el docente hace caer al director diciendo, no, pero acá dice el titular de la entidad, es decir, el director de la UGEL tiene que darme la autorización de la licencia sin goce. No, por algo es el director, la máxima autoridad en dicha institución educativa. Y muchas veces ocurre ese detalle, que el director otorga la licencia sin goce, pero después viene esa problemática de no poder cubrir ese puesto que deja el docente para hacer una convocatoria. Y a veces la UGEL a veces se demora una semana o de acuerdo a los requerimientos, lleva a cabo ese proceso. Mientras tanto, durante ese lapso de una semana, 15 días, el estudiante pierde clases. Y el director tiene la obligación de asistir al aula a recuperar esas clases mientras se reincorpora un docente de manera eventual. Contratación docente. En este caso, la nueva norma establece que el director el director dentro de sus facultades puede contratar docentes máximo 30 días, es decir, por 20, 25, 27 días, él puede contratar. Pasado 30 días, es una contratación en base a la PUN, la Prueba Única Nacional, que está vigente del 2019. La remisión de los consolidados de asistencia, que debe remitirlo de acuerdo a ley en sus plazas establecidas, porque ya conllevaría una presunta falta. La apertura del proceso de personal, bien claro, establece que el docente administrativo auxiliar conlleva a faltas leves, graves o muy graves, de acuerdo a su presunta falta, como tardanzas, inasistencias, presunto abandono de puesto de trabajo. El incumplimiento de sus funciones dentro del aula o dentro de la oficina administrativa también conlleva a una falta grave. Para eso el director tiene la obligación de cumplir dicho reglamento institucional. La jornada laboral del personal, ese también está un poco muchas veces algunos directores tienen ese temor de que el docente, la ley dice 30 horas pedagógicas, cumplen sus 6 horas pedagógicas, pero toman en cuenta el receso del estudiante, los 15 minutos. Y ellos dicen, no, esos 15 minutos de receso que sean considerados dentro de mi jornada de trabajo, y eso está mal, porque son en secundaria, ellos no controlan a los estudiantes, son los auxiliares de educación. Siguiente, por favor. Ahí están los casos prácticos que les puse anteriormente. La licencia sin goce es potestativo, diferido, denegado. La misma ley le está. Al director le faculta que al docente titular se le puede denegar la licencia por necesidad de servicio. Pero muchas veces el director no hace caso omiso y le otorga la licencia. Es un derecho del docente, licencia sin goce por 2 años, inclusive 2 años más por estudios y 2 años más por capacitación no oficializada. Pero también es un deber de enseñar en el aula, el docente. Pero, como le decía, el profesor manifiesta que tiene 6 horas pedagógicas, sin embargo, toma dentro de su jornada el tiempo del receso del estudiante. Licencia con goce del profesor. El director, como le decía anteriormente, es su facultad buscar un reemplazo. Si es máximo 30 días, inmediatamente un contrato excepcional, que se le llama, 30 días calendario. Y si es ampliación de licencia con goce, el director también, la norma le faculta que puede renovar de manera automática. Eso se llama ampliación de contrato. Tenemos las tardanzas y faltas injustificadas. Como les decía, son faltas leves, graves y muy graves. Depende de las circunstancias que se da. Siguiente, por favor. Tenemos la modalidad del ingreso del concurso público del personal docente. Uno de los requisitos sabemos que es licenciado en educación o título pedagógico, y después en la siguiente etapa siempre los evalúan su currículo en base a las capacitaciones, la experiencia y también en el caso práctico que hacen sesiones de clase con el comité, en este caso el director y otros representantes. El proceso, ustedes saben que mayormente quien lo lleva a cabo es el Ministerio de Educación, de manera anual. Sabemos que el año pasado se llevó un concurso público. Sin embargo, esto quedó sin efecto debido a la filtración de pruebas, que eso ya está en un proceso.
Siguiente, por favor. La contratación docente, que se encuentra vigente en la ley 3328. Dicha ley establece las medidas en materia educativa y dicta disposiciones respecto a la contratación del servicio docente regulado en la ley de reforma magisterial. Su decreto es el 015 del 2020, accede mediante la prueba única nacional que se encuentra vigente desde el 2019, estimado Roberto. Sabemos que el 2020 no hubo examen, 2021 estamos, sin embargo, hay dos estudiantes que han sacado su título y sin embargo no pueden acceder a una plaza de contrato. ¿Por qué? Claro ejemplo, bueno, PUM, la prueba única que está vigente del 2019 en el caso de postulante de educación inicial, son 500 que se encuentran en agenda. Es decir, yo que obtener el título del 2020, quiero postular, no me da acceso. Tengo que esperar que acaben toda esa agenda, todas esas 300 postulantes para recién yo poder, salvo que ocurra una licencia sin goce durante el año. Retiro del servicio educativo. Hay docentes y administrativos. Los docentes está en la ley, se encuentra en la ley de reforma, automáticamente cumple los 65 años, el docente es retirado. Dicho documento es a través, mediante un acto resolutivo, que se le reconoce su tiempo de servicios y su CTS. Hoy, este año se ha aprobado ya la ley que al docente se le va a considerar su CTS al 100%, es decir, este año se le va a otorgar el 70% y el próximo año el 30%, pero sí o sí se le va a otorgar al 100%. El docente puede retirarse antes de sus 65 años, también lo dice, de manera voluntaria, previa presentación de su solicitud al titular de la institución educativa con 30 días de anticipación. En el caso de administrativos, son 70 años de edad. ¿Pueden retirarse antes? También, es el mismo procedimiento. Que lo presenta el titular de la entidad con 30 días de anticipación. Siguiente, por favor, estimado. Es de las dificultades que tenemos hoy en día en esta norma que existe del año 94, la 571, que es el Reglamento de Control de Asistencia, que estamos hablando más de 25 años que está vigente. Por más que en capacitaciones de manera constante hemos llevado a cabo con el Ministerio de Educación hasta el 2019 de manera presencial, quien habla, informó la parte de recursos humanos para hacer un proyecto de todas las UGELs, ver la necesidad de la realidad educativa y formar o elaborar un reglamento interno que conlleve a la realidad actual. La 86, que ya le dije a inicio de año, a inicio de la exposición, es del año 96, que es el horario de la administración pública. Establece 7 horas 45 minutos sin incluir el refrigerio. El refrigerio en la institución educativa lo otorga el director. ¿Cuánto es el tiempo límite? Puede darlo 15, 30 o 45 minutos. Pero de acuerdo a la disposición del Ministerio de Trabajo, es esencial que el trabajador, mientras cumpla su jornada de trabajo más de 6 horas, tiene derecho a un descanso, es decir, a hacer uso de su refrigerio. Y el tiempo lo determina el director de la institución educativa en base al reglamento interno establecido. Siguiente, por favor. Los desafíos en la gestión de recursos humanos. Como integrante de recursos humanos estamos en constante apoyo técnico, más que todo, técnico a los directores de todas las instituciones educativas, tanto estatales como de convenio que pertenecen a nuestra jurisdicción, para que tomen una decisión acertada y lleven a cabo una gestión administrativa en la institución educativa. Cada institución, sabemos, en la práctica es diferente. Ejemplo, el Juan del Arco tiene más de 100 docentes, el inicial, el 518 Niños de Alegría de Jesús, tiene 15 docentes, solamente inicial, vemos la diferencia, y en la parte pedagógica, como le decía, todos los directores conocen. Eso sin lugar a duda porque son profesores, tienen experiencia en la parte docente. Pero en la parte administrativa es importante que el director conozca, más que todas las normas que estén vigentes, es decir, leer. Siempre están las normas y hay que leer. Así como al docente le exigimos o el docente exige al estudiante que lea para que se prepare, que estudie para dar su examen. Igual al director siempre se le recomienda que estén las normas vigentes. En el caso de la ley de reforma que fue aprobada del 2012, su reglamento fue el 2013 con el decreto supremo 04.
El director que tome inicio en el cargo en una institución educativa, debe asumir con responsabilidad la gestión administrativa e institucional, ya que en algunas instituciones cuenta con la parte pedagógica, como les decía, con el apoyo de los subdirectores de primaria, inicial, secundaria. Ellos son el soporte, las columnas que dirigen a la institución educativa. Que la institución educativa debería contar con mayor presupuesto, mi estimado Roberto. Muchas veces las instituciones educativas están en carencia, tanto infraestructura, tanto en la parte de tecnología, equipos de cómputo, en el mobiliario. Inclusive hay carpetas que yo he visitado, yo soy de provincia de Piura, he visitado carpetas que desde que estudié son las mismas que hay acá en Lima. ¿Se dan cuenta? Deben contar con un reloj biométrico, todas las instituciones educativas. Sabemos que hoy en día la parte tecnológica todo es en base a la información, vía virtual, toda la institución. Y ese es el proyecto también que se le dijo al Ministerio de Educación, que nos apoye en la adquisición de esos relojes biométricos que serviera para el registro del control de asistencia y posterior envío a la UGEL. Toda vez que se evidencia, muchas instituciones educativas cuentan con parte de asistencia. Y esa parte de asistencia muchas veces se presta para registrar su ingreso. Es decir, yo ingreso 8 y 10 y me pongo 8 de la mañana. Sin embargo, mis alumnos están esperando en el aula con retraso. El Ministerio de Educación debe implementar la normas de gestión administrativa, en este caso, viendo la realidad de cada instituto educativo, o hacer proyectos entre UGELes o gobiernos regionales, en este caso los consolidados de asistencia. Muchas veces le exige al director, de acuerdo a la norma, la 326, que remitan los consolidados de asistencia por mes de parte para que vaya recursos y de recursos a planilla se ejecute el descuento. Pero si habiendo ya la tecnología, estimado Roberto, se puede implementar que los consolidados automáticamente los suban a un drive de planillas y planillas, de acuerdo al sistema único de planillas, efectúe el descuento de las tardanzas y falta de todo el personal. ¿Me entiendes? Automáticamente el director envía la información al UGEL y ya está el descuento para el siguiente mes. En cambio, si lo envían físico, de acuerdo a la norma, es un proceso. Siguiente, por favor. Tenemos muchos procesos que se vienen dando cada año en el área de recursos humanos, como el proceso de contratación docente, que es anual, el proceso de contratación administrativos, auxiliares de educación, proceso de encargatura del personal directivo, jerárquicos, proceso de resignación, que ya vamos a llevar en breve, a mediano plazo, de aquí en un mes, la UGEL 07, proceso de permuta, proceso de rotación. También miren todos los procesos que tenemos como área de recursos humanos, ascenso de nivel, es decir, ascensos de escala, el proceso de nombramientos, que anualmente se da de docentes, auxiliares y administrativos. El año pasado se dio conjuntamente el nombramiento de auxiliar de educación, que muchos años han estado esperando dicho personal, que han sido contratados hace más de 10 años, y justamente este año, el año pasado, han sido nombrados con vigencia a partir de este año. Las vacaciones del personal directivo es un proceso también que se eleva y que es un derecho que se le debe otorgar después de cumplir 12 meses de labor efectiva. Siguiente, por favor. Logros en la gestión. La emisión de contratos de manera oportuna. Antes la contratación se demoraba para pagar el personal docente, auxiliar o administrativo, se demoraba 1 o 2 meses. Ahora, implementando todos los mecanismos tecnológicos a través de todas las áreas involucradas en cada UGEL, podemos llevar a cabo una contratación inmediata. Se adjudica hoy día el docente, inmediatamente en la tarde ya tiene su resolución y el mismo mes ya se le está efectuando el pago de sus remuneraciones. La cobertura de plazas de licencias y renuncias también se llevan de manera oportuna o de acuerdo al requerimiento que hace dicho director de la institución educativa. Como en el caso de renuncias, cuando renuncia un docente, automáticamente el director comunica al UGEL y nosotros hacemos la convocatoria inmediata. El trabajo en equipo que hemos logrado como área de recursos humanos y como sede de la UGEL, que el personal que labora en la gestión de recursos humanos conozca todos los procedimientos que ejecutan en el marco de la ley de reforma. Muchas veces acá tenemos que los secretarios se les contrata con esa función de secretaria.
pero también se les da esa práctica que tengan acceso a este sistema Nexus para que puedan poco a poco y ellos ir postulando o accediendo, adquiriendo esos conocimientos. Cómo se lleva un proceso de contratación, cómo se lleva un proceso de resignación. Por eso que se le da ese acceso, esa puerta abierta para que un secretario o un auxiliar, más adelante, de acuerdo también a sus estudios, puede ir ascendiendo, postular a otro cargo y tener buena remuneración. La solución de consulta, como le digo, tenemos a base de correo institucional o medio telefónico. Todos los días me llaman los directores, se resuelve a través de WhatsApp o llamadas inmediatas, o cuando el director requiere la presencia de un especialista, un técnico de recursos, nos trasladamos y le damos las orientaciones del caso para que tenga una solución. Eso era todo. Ya, mi estimado Roberto. Entonces, excelente. Gracias nuevamente, unas palmas fuertes para nuestro compañero. No, gracias a ustedes por compartir esa experiencia. No, gracias porque este es un espacio de tus labores para poder compartirnos un tema tan importante que es cómo se gestiona y gobierna a más de 400.000. Creo que somos 400.000 o 500.000 profesores, ¿no? ¿Cuántos seremos? No me acuerdo. Sí, aproximadamente. Pero en la UGEL tenemos más de 8.000, tanto docentes, auxiliares, administrativos, dentro de nuestra jurisdicción, que son 7 distritos, estimado Roberto. Así es. Entonces, gracias. Mientras van preguntando preguntas, yo tengo algunas apuntadas. Y vayan levantando la mano, por favor. Yo tengo una, que es, si bien aquí hay un tema de vocación y pasión por el servicio, los sueldos no eran buenos, pero ahora quisiera también que cuentes un poquito a nivel de cómo han mejorado mucho los sueldos, tanto en la docencia como en la gestión pública, ¿no? O sea, me contabas cuánto ganamos gerente público, pero nos sorprendió bastante, no sabía que ganaban tanto, para que vean que uno ha mejorado también la oferta en la gestión pública, porque antes se decía trabajar en lo público es morirte de hambre, pero en verdad, ahora de verdad el Perú tiene muchos cambios. Ese es uno, que nos des una variedad, una variopinta, para que también si alguien de aquí se quiera animar a entrar a estos temas interesantes de servicio a los demás, pues no me lo dice, servicio, servir, ¿no? Cuánto se gana en verdad en cada estado, cuáles son los que ganan más, o sea, es un poquito lo que nos cuentes, una panorámica bonita. La jornada laboral en pandemia fue un tema interesante que también yo quería que nos cuentes, cómo es que han tenido ustedes que romperse la cabeza para poder encontrar salidas, porque realmente no había asistencia real. Por lo tanto, ahí cómo ha sido la resolución ¿no? Cómo han logrado armar un rompecabezas para tener una solución normativa, ¿no? La segunda pregunta. La tercera era el cese. ¿Cuánto también ha mejorado el tema del cese, decías? Porque hay gente que se va triste diciendo, ceso, solo me lleva una cochina carta y no me dicen nada, he entregado 35 años y chao. ¿Cuánto también hay mejoras ahí? De repente ya no es una carta, es un abrazo, una ceremonia, o ya no llega la carta el día de mi cumpleaños, sino que llega la carta al final del año para que yo pueda cerrar, ¿no? ¿Hay cambios o no hay? Todavía hay que mejorar. Y eso básicamente, hay otra más que ya, mejor las tres para que no te confundas. Sueldos, la panorámica de sueldos, la jornada laboral en pandemia, cómo se solucionó, y el cese en el día exacto y cómo ha mejorado el UGEL. Y ya veo que hay varias manitas levantadas, me da mucho gusto. Mira, Mauro, y cualquiera que quiera levantar, o por el chat escribiendo. Adelante, por favor. Sí, justamente, Roberto, para compartir esta experiencia, las dudas que tienes de estas preguntas en cuanto a la remuneración que se viene efectuando en el marco de la ley de reforma magisterial. Más que todos los docentes, hoy en día el Poder Ejecutivo sigue aumentando, tanto el personal contratado como el personal nombrado. Y sabemos que el personal nombrado, mientras vaya ascendiendo, remunerativamente va a tener un buen beneficio. Es decir, que los ascensos se llevan cada 3 años, mientras tú Hacienda estás en tercera escala, postulas y accedes a la cuarta escala, logras tener más beneficios, inclusive el beneficio también de estar como director, tanto encargado o como designado. Hoy en día los docentes de jornada de 30 horas, en la primera escala es de 2.500 y en la cuarta estamos aproximadamente, en la séptima aproximadamente estamos hablando de entre 7.000 a 8.000 soles. ¿Ya? El otro, en cuanto a los informes, en cuanto a los consolidados o al trabajo que tenía que realizar durante la pandemia el docente. Y los gerentes públicos, o sea, si alguno de ustedes, de compañeros, quiere postular de gerente público, se puede, ¿no? Pueden de cualquier carrera postular, porque ahí me contabas que es sueldo de 15.000 soles, ¿cierto?
Sí, exactamente, es de acuerdo al cargo. Aquí tenemos gerentes públicos en la UGEL 07, que saben que es un convenio entre Servir y el Ministerio de Educación. Ellos son, a través de ese convenio, son designados a las entidades públicas, en este caso a la UGEL. Ahorita contamos con eh, 3 gerentes, un gerente de administración, gerente logística, un gerente de planificación y presupuesto, y ahora último que renunció el gerente de asesoría jurídica. En cuanto al monto, eso está establecido en el convenio que ellos establecen, el convenio macro con el Minedo y Servir. Es un convenio especial. La otra remuneración que tienen ellos es que ellos, cuando vienen a este cargo acá como director del sistema administrativo, en este caso administración, vienen a ocupar una plaza vacante en la 276, que se les abona un sueldo de acuerdo a la escala remunerativa, pero 276 es un sueldo aparte que equivale a 1.500, pero en lo que respecta al sueldo que recibe, es de acuerdo al convenio del Ministerio de Servir. Aproximadamente reciben 15.000 a 17.000 soles, de acuerdo al cargo. Hay una diferencia entre el administrador con el jefe de logística. El jefe de logística recibe aproximadamente 12.000 soles a 14.000. Y de acuerdo al convenio, como digo, ese convenio es directamente con el Ministerio de Servir. No sabemos si tendrá incentivos, viáticos, CTS. Ya es netamente de esas dos entidades. Solamente la UGEL no recibe, no se envía la información al ministerio a fin de darle exposición de cargo a dicho personal. Gracias. Entonces, compañeros, ya saben que si tienen a su hijo o sobrino que quiere postular al Estado, creo que no le va a ir mal. Entonces, creo que sí son remuneraciones, creo que son buenas en general, tanto para el director, que no sabía también que llegaban 7.000, 8.000 soles en séptima escala. Obviamente no son muchos, pero por lo menos creo que sí hay esfuerzos por hacer de la carrera un tema más digno, ¿no? Recuerden la época de Toledo, donde era de 500 soles, y eso no se hace mucho, y Toledo duplicó el sueldo, pero duplicaba en monto que no afectase al RIN, que es la remuneración íntegra mensual, es decir, que no era pensionable. Entonces, Toledo llegó a duplicar a 1.000, 1.200 soles, pero realmente el sueldo seguía siendo de 500. O sea, fíjense lo que hemos vivido en el año 2000, Toledo creo 2009, 2007, ¿no? Y miren cómo ha habido cambios drásticos a tener un sueldo de 8.000 soles. Creo que sí hay cambios y que hay que reconocer que el Perú está apostando por una transformación. ¿No es así, Miguel? Sí, estimado Roberto. Sí, justamente con el otro punto, con esta ley que ha salido este año, donde se aprueba la compensación de tiempo de servicio, que es 100% remunerada, es decir, es un sueldo por año que el docente se le está reconociendo máximo como 30 años de servicio. Es decir, mire, ¿cómo hemos pasado? Hasta el año pasado solamente se le reconocía de acuerdo a su remuneración básica, pero ahora es su CTS 100% que se le va a reconocer. Imagínate un docente que ha estado como director y está ganando 5.000 soles, se le compensa todo el tiempo de servicio por un máximo de 30 años, se le multiplica, imagínate, sale ya son para ir 150.000 soles que te recibirías, así, ¿verdad? Así, al para irse al Caribe, Roberto. Nos vamos al Caribe. Tulum, Sí, qué Tulum. bueno, porque de verdad otros no recibían. Como saben ustedes, lo que pasaba cuando cesabas, y corrígeme igual, Miguel, también mi cultura no es tan grande, era que se te daba, primero que se demoraba en darte el dinero de la jubilación del ministerio, se demora a veces, me dicen, hasta ahora varios meses, pero lo que la derrama te da es un monto de 15.000, 20.000 soles, no sé por qué la derrama te da 20.000 soles, pero te da una platita que te ayuda para que vivas unos meses hasta que te llegue lo del ministerio, que son 400 soles. Y ese TS que era muy pequeñito, no sé si así era, no sé, me acuerdo. Justamente eso es lo que se viene implementando, la ley del CTS, estimado Roberto. El otro también dificultad es que hacerle llegar a los docentes nombrados, que hoy en día ellos siguen luchando en dicho sector para que se les reconozca su preparación de clases, que es de hace años vienen solicitando, salió un decreto supremo hace años para que se les reconozca. Sin embargo, acá a nivel de Lima, no sé si será en Callao, pero a nivel de Lima solamente se le reconoce como remuneración básica, no al 100%. Una experiencia que he tenido con diferentes docentes de otras gobiernos regionales. En gobiernos regionales sí han estado sí se ha efectuado el pago al 100%, es decir, preparación de clases el 100%, un sueldo por año.
y es una diferencia que acá en el Ministerio de Educación siempre dependemos de acuerdo a los informes de servir. En cambio, en provincia depende del gobierno regional. El gobierno efectúa el presupuesto y se les paga el 100%. Excelente. Qué bonito que haya ahí también una cierta ¿Me, autonomía. me puedes, No se puede, hay ¿no? algunas preguntas, estimado Roberto, que están por el mensaje, no sé si lo puede leer, por favor. Pero antes, perdón, primero Vilmita levantó la mano y ahí leo la pregunta de César Remigio, y Vilmita que levante la mano, por favor. Sí, estimado César, te escucho, es un placer de poder compartir esa experiencia contigo y con los demás compañeros. Primero Vilmita y luego César. Ok, Vilma, adelante. Sí, quería consultar con respecto al tema de la jubilación. He entendido que es a los 65 años. ¿Eso tiene que ver también con el tema del tiempo de servicio o de repente un docente que, digamos, ingresa a la carrera pública magisterial a los 50 años y a los 65 se jubila? O sea, digamos, el tiempo de servicio tiene que ver. Esa es la primera pregunta. Y la otra es, si bien es cierto, habías comentado, ¿no?, con respecto a la formación de los directivos, con respecto a temas administrativos, que tú nos comentabas que no lo sabían bien, digamos que necesitaban mayor comprensión, apoyo. Tú nos comentabas, estimado Miguel, que también los ayudaban a través del WhatsApp, de llamadas telefónicas. Sin embargo, también recursos humanos también podría ver el tema de ampliar estos conocimientos a través de algunos talleres, o eso no lo ven ustedes. Entonces serían eso, el tema de la jubilación y lo otro de los directivos en temas administrativos. Muchas gracias. Sí, Vilma, para hacerte una aclaración, este año salió la ley 31451, que fue aprobada el 13 de abril. Dicha norma, ustedes saben que siempre entra a vigencia al día siguiente. Toda norma se ejecuta al día siguiente, no es retroactivo. El tiempo de servicio, como le decía, a través de planilla se va a efectuar, también hay que ver el presupuesto de poder efectuar el pago inmediato. Dicha norma establece que este año todos los que cesan, que cumplan 65 años o que cesan antes, se les reconozca el tiempo. Por decir, yo tengo 15 años de servicio, quiero jubilarme, puedo, pero me van a reconocer los 15 años. Pero si tengo ya más de 30 años de servicio, me van a reconocer solamente 30 años de servicio, al 100%, la remuneración. Y eso es a través mediante un acto resolutivo, y va a salir su informe, todo lo establecido en su CTS y su tiempo de servicio. ¿Ya? En lo que es las capacitaciones, estimada Vilma, el área de recursos humanos siempre va a lo práctico. Es decir, sale la norma, si bien es cierto, se les manda un documento oficial para el cumplimiento y podemos absolver cualquier duda, pero más que todo vamos a lo práctico, vamos hacia el director, hacia la institución educativa. Sale la norma, en este caso la 039, que este año ha salido, un claro ejemplo, la resolución viceministerial, la 039 del presente año del Minedu, que establece dicha norma, que el personal vulnerable debe presentar su declaración jurada, pero ¿quién tiene que evaluar dicho documento? Es el director de la institución educativa, es como una licencia sin goce. Él puede evaluar si es aceptada o denegarla. Y muchas veces el director tiene esa preocupación, ese miedo, pero me dice, ¿yo por qué le voy a negar una declaración jurada? Es la máxima autoridad, es el responsable de la gestión administrativa. Pero también dicha norma dice que la UGEL realizará el control posterior, una fiscalización. Me dice, justamente esta semana vamos a llevar a cabo una capacitación con todos los directores de la UGEL 07 de las CIES, donde les vamos a hacer la aclaración que la toma de decisiones en esta del personal vulnerable lo toma el titular de la institución educativa. La UGEL, ¿qué va a hacer? Cuando suban la información, ellos remitan la información en su declaración jurada más el sustento del certificado médico tratante, ya sea de acá de Lima, provincia, de 100 solicitudes que se presentan a diferentes colegios, la UGEL va a hacer un muestreo, una información aleatoria, va a coger 10 y esos 10 se le va a pedir información a la institución pública o privada que emitió dicho certificado. Solamente le vamos a hacer de conocimiento si es válido o no. Nosotros como autoridad del juez no podemos decirle al doctor, no, él no está enfermo, él está bien, no lo estoy viendo pasear en su Facebook publica fotos, no, solamente vamos a pedirle a la institución pública
si es válido o no. Si es válido, tiene derecho a ser vulnerable. Gracias por la respuesta. Leo la Gracias. respuesta de César Augusto Remigio Núñez. Dice, igual si quieres César la complementas. Con relación al proceso de racionalización, que también está vinculado a recursos humanos, ¿qué ocurre cuando el UGEL no acepta la propuesta del colegio? Es decir, el colegio realiza el informe, pero el UGEL no implementa los traslados de los docentes excedentes. La ley, ya, otra pregunta que también, un comentario que pone también César, dice, la ley del CTS es retroactiva, es decir, ¿cubrirá el 100% los años ya trabajados para el ahorro provisional del profesor? Dos preguntas son distintas. Adelante, Miguel. En el proceso de racionalización, tengamos en cuenta que pone a cargo el personal docente administrativo auxiliar, es el director. Por eso que ahora a través del área de planificación y presupuesto existe, siempre hace años existió el equipo de racionalización y mejora continua. Son los que llevan a cabo el proceso de racionalización, no el área de recursos. En este caso de esta UGEL 07 y de todas las de Lima Metropolitana, es dicha área la que tiene a cargo el proceso de racionalización. Profesor excedente, racionalización que hace el procedimiento de ubicar al docente a otra plaza, a otra institución educativa, donde se requiera por necesidad de servicio, lo pueda ubicar o trasladar a otra institución educativa. Eso lo ve el equipo de racionalización y mejora continua del personal excedente, exactamente, el personal excedente, cuando tiene a cargo el director lo pone a disposición, no a disposición, sino le dice, de acuerdo a las aulas, 15 aulas, ejemplo, 15 aulas, cuento con 4 docentes, pero 1 voy a poner a disposición, porque no estaría excedente en el salón, en el colegio, porque no tendría espacio para dictar clases. Entonces se le ubica ahí, racionalización, empieza a hacer el proceso de la evaluación y la ubicación correspondiente. Sí. Y la pregunta 2, gracias, dice, la ley del CTS es retroactiva, es decir, cubrirá el 100% los años trabajados para el ahorro provisional del profesor. Sí, justamente la ley que les hice mención, la 31451, se viene implementando acá a través del equipo de planillas para reconocer el tiempo de servicio del trabajador, en este caso del docente, que cesa, es decir, se le va a reconocer su 100% de su remuneración íntegra mensual por año, o fracción mayor a 6 años de servicios oficiales elaborados de manera efectiva, contando, es decir, desde su nombramiento hasta su retiro. Es decir, yo tengo de nombrado 35 años, pero solamente me van a reconocer 30 años. Si tengo 30 años, me reconoce por año 100% de mi CTS, como una entidad privada. Es decir, como manifestaste Roberto hace poco, si multiplicas de un director que va a ganar, está ganando 6.000, que está 30 años en el cargo, va a recibir una remuneración muy buena. Son 30 años, estamos hablando cerca de 200.000 soles. Y tenemos casos prácticos que hay algunos directivos que están ahorita todavía vigentes, son 2, 3 contratos que están en la ley de la 2530. Enrique pregunta, ¿existe el presupuesto para ese tipo de pagos? Miguel, ¿sigues ahí? Mira, de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Educación, se está viendo justamente ese presupuesto, de dónde sacarlo para poder efectuar el pago inmediato. En este caso, este año se le va a reconocer al 70%, sí o sí, la ley lo establece. Y sí o sí, el docente, de manera automática, debe hacerse el efectivo. Esas gestiones ya son internas, ¿no? Toda vez que el presupuesto, ustedes saben que se establece un año antes, a finales de año se establece el presupuesto, no hay inicio. Y esta ley ha salido recién en abril, es decir, cada programa, cada meta ya tiene gestionada su presupuesto en qué